Me gustaría comenzar orando y darle gracias, Señor, por este día. Gracias porque nos has regalado un día más de vida. Gracias, Señor, porque nos permites congregarnos, nos permites reunirnos para recordar tu muerte en la cruz y tu resurrección. A través de los símbolos, Señor, del pan y del vino. Gracias también porque nos permites alabarte a través de los cantos y escuchar tu palabra, aprender de ella. Señor, te ruego que en este tiempo que vamos a estar junto a tu palabra, pues nos hables. Prepara nuestros corazones, guíanos. Señor, que la palabra nos haga entender lo que necesitamos cambiar para buscarte a ti. Señor, transforma nuestras vidas. Y te pido también que me uses, Señor, para poder explicar el texto de hoy. Señor, necesito del Espíritu Santo, del poder de Él, para que no sean mis palabras, sino sean las tuyas. Porque el único que puede transformar eres tú. Guía, Señor, todo este estudio, toda esta predicación. Y en primer lugar, Señor, que nos hable y nos transforme. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos todos a Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 4 al 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 4 al 8. Y dice así, lo voy a leer en una versión, en la nueva Biblia de las Américas, en esa versión, pero digamos que si lo leen en la Reina Valera, pues hay algunas palabras que cambian, pero es lo mismo al final. Y dice así, y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes, los que creen, pero para los que no creen. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Este texto resulta bien interesante porque está hablando acerca del crecimiento de nosotros como cristianos. Cuando pensamos en un niño, bueno, y no tan niño, los adolescentes también, y los adultos pues también crecemos de otras maneras, pero crecemos. Ellos para crecer, los niños, los adolescentes para crecer necesitan comer. Necesitan alimentarse. Y los que ya empezamos a tener, bueno, los que tienen niños adolescentes, y en nuestro caso que ya tenemos un preadolescente, pues ya también se empieza a sentir a la hora de comprar, hacer mercado, ¿no? Ya empiezan a comer mucho más. Eso es la regla de la vida. La regla de la vida es que si queremos que crezcan, necesitan alimentarse.
Y en lo espiritual pasa exactamente lo mismo. La diferencia es que ese crecimiento es a lo largo de toda la vida. Y necesitamos definir correctamente de qué nos tenemos que alimentar. No sé si han escuchado, si habrán escuchado alguna vez o les han hecho la pregunta, pero bueno, hermano, yo ya he creído, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y a veces las respuestas que escuchamos, ese qué tengo que hacer, se convierte en un listado de cosas. No, te tienes que portar bien, tienes que dejar de mentir, tienes que venir a los cultos, tienes que participar, tienes que ofrendar, tienes que. A veces, cuando alguien viene a preguntarnos, ¿y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer para seguir mi caminar? Lo que hemos dicho o lo que hemos sugerido, con toda la buena intención, ojo, no estoy criticando, sino porque yo también lo he hecho y obviamente lo hemos hecho, cuando lo hacemos con la buena intención. Pero les damos como un listado de cosas. Bueno, ya eres salvo, ahora te toca empezar a cumplir. Te toca empezar a hacer cosas. Como que pensando que ese hacer cosas es lo que realmente nos acerca a Dios. Hay una de las materias que se da en FEP y se da en cualquier seminario, en cualquier instituto bíblico, y es la soteriología, es la doctrina de la salvación. Y muchas veces a Cristo solo lo necesitamos, enseñamos que como que a Cristo solo lo necesitamos para el momento de la salvación. Pero una de las cosas importantes que se resalta a nivel del Espíritu Santo y a nivel de Cristo, es que para crecer seguimos necesitando de Cristo. Así que la realidad no es que para el crecimiento es un listado de cosas que tengo que cumplir, sino que lo que debemos entender, y es lo que Pedro nos está explicando en este texto, es que Cristo es nuestra fuente de crecimiento. Si lo quieren con otras palabras, para poder crecer no es una cuestión de hacer, es una cuestión de a quién estoy mirando. Tengo que estar mirando a Cristo, porque Él es nuestra fuente de crecimiento. Este texto viene de versos 1 al 3. Anteriormente, capítulo 1 ha estado hablando acerca de la esperanza, dónde está nuestra esperanza, acerca de la santidad, acerca del amor. Pero esta sección del versos del 4 al 8 está incluido dentro del 1 al 10. Y en los primeros versículos, una de las cosas que la enseñanza que nos está dando es que la palabra de Dios es quien nos sostiene en las pruebas. Es decir, en los momentos de dificultad, quien nos sostiene es la palabra de Dios. Así que se sigue hablando acerca de crecimiento. En primer lugar, como decía, nos hablaba acerca de pruebas y la necesidad de la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver que Cristo es nuestra fuente de crecimiento. La primera pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué? O sea, ¿por qué Cristo es nuestra fuente de crecimiento? Y en el verso 4 nos deja bien claro el primer por qué. Porque Cristo es lo más valioso. Dice, y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Hay un detalle bien interesante en este verso 4.
Y digamos, tanto la Reina Valera lo traduce como acercándonos, acercándoos, y aquí la nueva versión de la Biblia de las Américas la traduce como viniendo. Pero cuando uno profundiza un poquito en el original, la palabra realmente se traduce como un imperativo. Si lo quieren ver de esta manera, con el término que utiliza la Reina Valera es acercaos. Acercaos hacia Él, hacia la piedra viva. Entonces, Cristo es lo más valioso, y para poder crecer necesitamos acercarnos al Señor. Y no es una sugerencia, y eso es algo que me gusta mucho de la Biblia. Estamos en un tiempo donde todo es relativo, ¿no? Y donde más vale usar el condicional y usar los tiempos verbales, los subjuntivos, que son los que expresan deseo. Más vale usar esos verbos, porque cuando uno hace una afirmación en este mundo, corre el riesgo de que le llamen no sé qué fóbico, algo fóbico, ¿no? O sea, el hacer una afirmación hoy día es un riesgo. Pero la Biblia justamente me gusta porque dice las cosas como son y nos hace entender las cosas como deben de ser. Y en este caso es que es un imperativo. Tenemos que acercarnos al Señor. Acercaos a Él, a la piedra viva. La segunda cosa con este verbo, acercaos, no solo es que es un mandato, sino que este acercaos habla de tener intimidad. Como les decía, muchas veces nos conformamos con el momento de creer. No, ya creí. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Cuál es el conjunto de instrucciones que tengo que hacer para poder ser una buena persona? Hemos sido salvos por gracia, pero nuestra vida se convierte otra vez en reglas. Y cuando Pedro está utilizando aquí la palabra acercaos, está hablando de buscar intimidad con el Señor, de tener esa cercanía. Es acercaos hacia Él, hacia la piedra viva. Es decir, búsquenlo, tengan cercanía, tengamos proximidad. ¿Quieren crecer? La única forma es acercarse y acercarse buscando intimidad. Es como un caminar con Él, un caminar al lado de Él, donde Él es el que nos transforma. Y obviamente cuando nos transforma, vivimos en santidad. No es un conjunto de reglas para intentar acercarme, yo me acerco al Señor para que Él me transforme y viva en santidad. Entonces comienza diciendo, acercaos hacia Él, hacia la piedra viva. Cuando estaba estudiando el texto, una de las preguntas que anotaba, normalmente cuando voy estudiando, voy anotando esas palabras que a veces, o sea, que quizá lo hemos escuchado tantas veces que ya ni le ponemos atención. Y una de las palabras que me venía a la necesidad de realmente de profundizar y de entender qué es lo que estaba queriendo decir aquí Pedro para nosotros, cuando hablaba de crecer, es ese término de piedra viva, porque lo utiliza en estos 4 o 5 versículos, lo utiliza vez tras vez tras vez. En griego la palabra es litos. Y esa palabra litos se refiere a lo que es una piedra de construcción. Y está diciendo entonces, ¿qué es esa piedra viva? Esa piedra viva es una piedra de construcción. Es una piedra tallada
que sirve para poder poner otras encima, para poder construir. Y obviamente cuando habla de piedra viva, es una piedra, es un elemento. Ese Cristo es el elemento que nos transforma. Él es nuestro fundamento. Esa piedra de construcción, ese fundamento. Pero esa piedra de construcción que está perfectamente tallada, esa piedra nos transforma porque es viva. Esa piedra viva es Cristo, el fundamento de la iglesia. Y por último, ¿por qué Pedro nos está enseñando que nuestro crecimiento, que Cristo es nuestra fuente de crecimiento, porque Él es lo más valioso? Nos da la perspectiva del hombre y la perspectiva de Dios. Por un lado, el hombre lo rechazó, ¿no? Dice, la piedra viva había sido rechazada por los hombres, sin embargo, ante Dios, la piedra viva es escogida y valiosa. Así que tenemos un contraste, el hombre y Dios. El hombre rechaza, el ser humano en general rechaza a Dios, sin embargo, sin embargo Dios considera a Cristo como escogido y valioso. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz. Dios, la segunda persona, murió. Y por eso el Padre es especial, es alguien escogido. Y Él lo escogió para salvarnos. Y es valiosa en el sentido como una piedra preciosa. Es valiosa porque la obra en la cruz es lo que nos permite a nosotros acercarnos a Dios. Así que en primer lugar, Cristo es nuestra fuente de crecimiento. En primer lugar, porque Cristo es lo más valioso. Pero no solamente se queda con que Cristo sea lo más valioso, por eso es nuestra fuente de crecimiento, sino que también Cristo es nuestra fuente de crecimiento porque debemos ser imitadores de Cristo. Por eso les decía al principio que nosotros a veces resumimos el crecimiento como un conjunto de normas. Tienes que hacer o no tienes que hacer. Eso es lo que nosotros a veces decimos cuando enseñamos o cuando estamos aconsejando a alguien, como un conjunto de reglas. Cuando como cristianos entendamos que mi responsabilidad, porque yo he considerado que Cristo es lo más valioso, entonces mi responsabilidad debe ser que yo sea un imitador de Cristo. O sea, yo no voy a ser más buena persona simplemente porque cumpla reglas, sino porque cuando yo trato de imitar a Cristo, trato de imitar su vida y trato de imitar lo que hace. Hoy día tenemos la gran moda, youtubers. Y perdonen que lo diga así, si hay algún youtuber por allá o tienen hijos, nietos que sean youtubers, o sea, pues ya youtubers que se dediquen a eso, ¿no? No como quizá como algunos de nosotros que utilizamos los canales para poder hablar de Cristo o alguna otra cosa. Estoy hablando de esas personas que tratan de vivir de subir videos. Por un lado es una plaga porque todos quieren vivir de eso. Y la mayor parte del contenido son videojuegos, charlas que salen de tono, que hablan de cosas que no son aptas para todos los públicos. Pero quizá lo que más me duele es ver a mucha gente siguiendo a esas personas. Siguiéndolas y siguiéndoles como si fueran
lo más de lo más, como si fueran lo único, es lo mejor. Y cuando uno se pone a analizar los contenidos que ellos publican, uno se da cuenta que son contenidos vacíos, son contenidos de ocio y en general son contenidos que marcan mucho el consumismo. Y eso es lo que la gente imita, y eso es lo que muchos cristianos también hacen, imitar ese tipo de gente. Pues justamente lo que nos está diciendo aquí es, oigan, ustedes tienen que ser imitadores de Cristo. Un imitador, un seguidor de YouTube, se viste con lo que el youtuber se pone, se compra lo que el youtuber tiene, habla como el youtuber. Hermanos, ellos lo hacen muy bien. Pero eso sí, cuando nosotros tenemos que imitar a Cristo, lo convertimos en reglas. Tienes que hacer. En vez de que sea algo espontáneo que sale de nosotros, que es imitar a Cristo, nosotros lo convertimos en reglas, porque realmente, o la pregunta que me hago es si realmente queremos imitarlo a Él. Miren lo que dice el verso 5, acerca de que debemos de ser imitadores de Cristo, ya que Él es nuestra fuente de crecimiento. Dice así: también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este versículo 5 nos da una cantidad de pautas de cómo debemos de ser, cómo debemos de buscar a Cristo y ser sus imitadores. En primer lugar, dice que nosotros también, como piedras vivas, si se recuerdan el verso anterior, hablando de Cristo, lo llama piedra viva, la piedra viva. A nosotros nos llama piedras vivas. Es decir, tenemos el mismo estatus que Cristo. Al creer en el Señor, somos hijos de Él. Somos hijos de Él. Y automáticamente tenemos el mismo estatus, somos piedras vivas. La palabra piedra es la misma, es litos, esa piedra de construcción. Pero la diferencia es que Cristo es el fundamento, Cristo es la piedra principal. Y nosotros somos las piedras que vamos construyendo el resto del edificio. En Pablo se utiliza muchas veces esta analogía de la construcción, pero Pedro para mí lo utiliza de una forma muy clara. Nosotros somos esas piedras que vamos construyendo sobre el fundamento. Cuando alguien construye sobre un fundamento, y espero que haya por ahí albañiles, constructores, o que hayan tenido experiencia en la construcción, y no me van a dejar de mentir, y no me van a dejar mentir con esto. Si yo no tengo un buen fundamento, lo que vaya a construir se va a caer. Una. Y dos, el resto de la construcción sigue al fundamento. Vamos a ponerlo de esta manera. Los cimientos de la casa son los que marcan cómo va a ser la casa, cómo va a ser la distribución de la casa. Si hago unos cimientos circulares, la casa va a ser circular. Si en los cimientos yo pongo columnas gruesas para poder hacer algunos balcones, quien marca cómo van a ser los balcones y el diseño de los balcones es esos cimientos que me soportan esas columnas gruesas. Entonces, el cimiento es quien va dirigiendo y quien va marcando cómo se construye. Y aquí es donde está el paralelismo. Tenemos el cimiento, a Cristo, esa piedra viva, la piedra viva, y nosotros somos piedras que vamos construyendo en base a ese cimiento. Así que cuando yo quiero ser una piedra que ayuda a la construcción, o me parezco al cimiento,
o si no, no sirvo. Y perdónenme quizá que sea tan directo. Más que perdónenme, no, o sea, es lo que dice la palabra. Si alguno no está de acuerdo, que se pelee aquí con Pedro. Porque conmigo no va a tener mucho que pelear. Hermanos, lo que está diciendo es que yo tengo que parecerme porque soy piedra viva, piedra que está fundada en el cimiento principal, que es la piedra viva, que es Cristo. Así que tengo que imitarlo, tengo que tomar la forma de esa piedra viva. Tengo que ser imitadores de Cristo. Y se han dado cuenta que solo hemos empezado cuando dice, también ustedes como piedras vivas. Y entonces continúa diciendo, sed edificados como casa espiritual para que sean un cuerpo de sacerdotes santos para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Esa es la traducción. Bueno, simplemente les comento que utilizo el griego y hago la traducción pues para que, digamos, para sacarle un poquito más de jugo. Y miren, cuando vemos esto, cuando lo estudiamos, vemos que para ser imitadores de Cristo, al ser imitadores de Cristo hay varias características. En primer lugar, al imitar a Cristo, entendemos que somos casa espiritual. Comienza diciendo, como casa, sed edificados como casa espiritual. Una casa espiritual es alguien que busca lo espiritual. Y buscar lo espiritual no es solamente el hecho de congregarnos o el hecho de asistir a todas las reuniones, sino que casa espiritual habla con más profundidad, y es que toda nuestra vida, en todo lo que hacemos, debemos buscar al Señor. Por ahora tengo solo el privilegio, estoy teniendo el privilegio de conocer al hermano Milton, al hermano John Jairo, y pues el hermano Milton me ha hablado de lo que él hace, allá reparando celulares y esas cosas. Si lo quieren ver de esta manera, casa espiritual, ser casa espiritual, para él significa hacer negocios justos. Significa que si está vendiendo un celular de segunda mano, que lo ha reparado, que no lo trate de vender como si fuera de primera mano. Significa que si va a usar componentes, deben de ser buenos componentes, confiables. ¿Por qué? Porque en su negocio, en lo que él está haciendo, quiere agradar a Dios. Va a buscar las cosas espirituales en el negocio que él está manejando. Es igual que el hermano de la panadería, ¿no? Va a hacer buenos panes. Uno, porque quiere complacer a los clientes, pero en primer lugar, porque quiere agradar a Dios, haciendo lo mejor que él puede. Y hermanos, les digo que sí hace muy buenos panes. Pues eso es ser casa espiritual, es buscar las cosas espirituales en nuestro día a día. Si alguna mujer está en casa cuidando el hogar, es cuidar el hogar, agradando al Señor. Cuando agradas al Señor, la casa está limpia, la casa es agradable, es un lugar donde la familia quiere estar. En el Antiguo Testamento, la casa del Señor era el templo físico. Pero no debemos de olvidarnos, y lo hemos leído hoy en Juan, pero realmente es en el verso 14, Juan 1:14, cuando habla acerca de... dice, el verbo se hizo carne, ¿no?
y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Es decir, primero había un templo, después vino Jesús que se tabernaculizó y después fuimos nosotros cuando creemos y el Espíritu Santo vive en nosotros. Nosotros somos el templo, somos el tabernáculo. Así que nosotros somos ese templo hoy día. La presencia del Señor está en nosotros a través del Espíritu Santo. Con lo cual, como el Señor vive en nosotros, imito a Cristo, por lo que voy a hacer es agradar a Dios. Agradar a Dios. En segundo lugar, no solo dice como casas espirituales, como casa espiritual, sino que además habla de un propósito, para que sean un cuerpo de sacerdotes santos. Creo que en la Reina Valera dice para un sacerdocio santo. Sí, como casa espiritual y sacerdocio santo. Realmente la traducción en el griego habla de un propósito. No cambia mucho, pero me gusta más porque marca un propósito. Y cuando buscamos o queremos entender qué es un sacerdocio es una casa de sacerdotes, un cuerpo de sacerdotes. En el verso 9, que no lo vamos a ver hoy, pero lo voy a leer, comienza diciendo: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, somos un cuerpo, hermanos, un cuerpo de sacerdotes. Ustedes, cada uno de ustedes, si han creído, es un sacerdote. Aquí, en esta casa, también hay sacerdotes. Por lo cual somos un cuerpo, no somos individuos independientes, sino que lo que nos está hablando es que al final esas piedras vivas que está hablando de nosotros, no soy yo solo una piedra ahí perdida, sino que todos juntos vamos conformando el edificio, vamos conformando la iglesia. No hay iglesia si no estamos uno al lado del otro y trabajamos conjuntamente para edificar la iglesia. Y quizá me digan, bueno, pero ¿por qué si está hablando de ser imitadores de Cristo? Es que ser imitadores de Cristo no solamente tiene que ver con conformarnos a Cristo, por un lado, sino que también tiene que ver con trabajar juntos para que a través de nuestra vida podamos conformar con el ejemplo la vida de los demás. Cuando nos reunimos y estamos ahí, algunos piensan que, bueno, yo entro y salgo y así nadie me ve y así nadie pregunta. Hermanos, todos estamos para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a parecernos más a Cristo, a ser imitadores de Cristo. Porque yo no puedo hacerlo todo. Yo tengo ciertos dones y me faltan otros muchos. Y no me faltan porque no es que no quiera desarrollarlos, porque sencillamente el Señor no me los ha querido dar. A mí me ha dado unos dones, a otros les ha dado otros, a otros les ha dado otros diferentes, a cada uno les ha dado diferentes, para que entre todos podamos ir conformando ese edificio, para que entre todos, en lo que yo aplico mi don, ustedes puedan parecerse más a Cristo, pero ojo, en lo que ustedes aplican su don, yo también pueda parecerme más a Cristo de lo que aprendo de ustedes. Así que somos un cuerpo de sacerdotes. O sea, somos una casa espiritual con el propósito de ser un cuerpo de sacerdotes que nos edificamos mutuamente. ¿Con qué fin? El fin es de pertenecer a la iglesia. El fin de pertenecer a la iglesia, de formar ese cuerpo, es vivir una vida agradable. Termina diciendo el verso 5, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Sacrificios espirituales no está hablando de matar una oveja, de sacrificarla.
sino que está hablando de que nuestra vida refleje lo que creemos. Y vuelvo a insistir, no es una cuestión de tienes que hacer, no, es una cuestión de que yo debo reflejar el carácter de Cristo, y cuando lo reflejo, entonces hago. Miren, no estoy en contra del evangelismo que hacemos muchas veces, pero sí les voy a decir que no estoy 100% de acuerdo. Y no estoy 100% de acuerdo porque muchas veces nuestras vidas no reflejan, o si no reflejan lo que deberíamos de creer. Hermanos, vamos a decirles, no, es que tú necesitas a Cristo para para que el Señor te ayude en tus dificultades, porque no tienes trabajo, entonces Él te va a ayudar y no sé qué, no sé cuánto. Para hacerle entender que Cristo es la solución a sus problemas. Pero cuando nosotros pasamos por un problema, al último al que vamos es al Señor. Primero pasamos por primero pasamos por la familia a ver si nos presta dinero. No sé si aquí funciona, pero sí les digo que en México funciona eso mucho. Vas a la familia a pedir prestado. Si no te lo presta la familia, pides prestado al amigo. Y si no te lo presta el amigo, entonces vas al banco. Y si no te lo presta el banco, entonces dices, qué miserable de mí, Señor, es que no estás conmigo. No, es que nos olvidamos del Señor. Y al primero que acudimos fue a los demás y no al Señor. Entonces, ¿cómo puedo yo decirle a alguien que el Señor le va a ayudar en sus problemas si el primero que no cree que el Señor me ayuda soy yo? Entonces, por eso digo, no es que estoy en contra del evangelismo. Lo que estoy en contra es que muchas veces nuestro testimonio no vive lo que realmente estamos diciendo o lo que estamos creyendo. ¿Qué es lo que plantea aquí el Señor? El Señor dice, primero empápate de mí. Primero imítame a mí. Si me imitas a mí, entonces vas a vivir una vida confiando completamente en mí. Va a salir solo, no va a ser un conjunto de reglas, va a salir solo. ¿Por qué? Porque voy a amar tanto al Señor que voy a buscar agradarlo. Voy a leer la Biblia, no porque el anciano, el líder de jóvenes, me diga, tienes que leer la Biblia. No, voy a leer la Biblia porque yo sé que es la palabra de Dios. Y si yo quiero imitar a Cristo, tengo que leer la palabra de Dios. No es porque mi líder me lo ha dicho. O oro porque me lo ha dicho mi líder. O porque es el culto de oración y entonces me toca. No, hermanos. Leo la Biblia, oro porque quiero imitar a Cristo. Cuando seamos verdaderos imitadores de Cristo, a la gente no le hará falta escuchar tanto nuestras palabras, porque ellos verán que nuestra realidad es distinta. Ellos verán que cuando ha habido problemas, no le ha hecho falta nada. Sencillamente tenía la confianza de que el Señor estaba ahí para ayudarlo en los problemas. Cuando den testimonio y digan, mira, es que pasamos por problemas. Ay, ¿qué hiciste? ¿Fuiste al psicólogo? ¿Fuiste al banco a pedir dinero? Y les digas, no. Lo pusimos en oración y Dios proveyó recursos de esta manera. O Dios proveyó una solución a mi problema con mi esposa, con mi hijo. Y en oración, pues el Señor fue encauzando nuestras vidas. Entonces van a decir, uy, realmente Cristo sí cambia, porque nuestras vidas están transformadas por Cristo, porque somos imitadores de Cristo. Miren qué interesante lo que está diciendo Pedro en este texto. En tercer lugar, Cristo es nuestra fuente de crecimiento, porque tenemos también privilegios espirituales. No solamente es que Cristo sea lo más valioso, es que debemos de ser imitadores de Cristo, sino que es que encima el Señor nos da ciertos privilegios espirituales. Vamos a verlo del 6 al verso 8. Voy a leer y luego vamos a irlo desgranando. Dice así:
Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes, los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. En primer lugar, vemos, hablando de esos privilegios, el verso 6 nos afirma la seguridad de la salvación. Y ese es uno de los grandes privilegios que nos afirman y nos ayudan a entender y a buscar esa fuente de crecimiento en Cristo. Nos afirma la seguridad de la salvación porque comienza afirmando que la salvación no se pierde. Miren cómo comienza el verso 6. Pues esto se encuentra en la Escritura. Es decir, está escrito, está redactado. Y lo que yo digo, eso se cumple. Así que el que esté redactado en las Escrituras es sustento. Y está hablando acerca de la salvación, así que si está en la Escritura, es seguro. Así que tenemos el privilegio de no necesitar estar al pendiente de nuestra salvación, sino que la salvación es segura. Una vez que alguien ha creído, y ha creído de todo corazón, realmente ha entendido el mensaje del Evangelio, ha cambiado, ha girado esos 180 grados y camina ahora con el Señor, su seguridad es completa. Pero no solamente dice eso, luego apela a un texto. Se encuentra en Isaías capítulo 28, verso 16. El texto no dice exactamente lo mismo, tiene algunos matices, pero algo que estaba leyendo y resulta bien interesante es que cuando ellos aprendían la Torá de memoria, y luego los demás, los que sí progresaban, tenían que aprender todo lo demás, ellos no buscaban tanto la literalidad a la hora de memorizar, sino buscaban tener los conceptos claves en esa memorización. Y quizá había ciertos matices, y por eso a veces uno dice, no, pero si en el Antiguo Testamento como que dice algo, tiene matices distintos, sí, pero es justamente por eso. Y Pedro, en este caso, le pone, digamos, cambia o, digamos, enfatiza ciertos matices y otros matices los junta, ¿no? Es como que tengo dos palabras que dicen lo mismo, pues entonces pongo una y listo. En Isaías 28:16 dice, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Eso es lo que dice Isaías y eso es lo que dice Primera de Pedro. Cuando uno va a Isaías y está leyendo este texto, está hablando Isaías, ahora voy al texto, Isaías 28, está amonestando a Jerusalén. Sión es la otra forma de llamar a Jerusalén. Está como que regañándolos porque realmente ellos se estaban olvidando del Señor. Pero en toda esa regañada, y en esa regañada básicamente lo que les está diciendo es, los voy a castigar. Isaías da un mensaje de esperanza, que es el que utiliza Pedro. He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Es decir, a pesar del castigo, él iba a dar esa esperanza. Y esa esperanza es Cristo. Y ya estaba hablando Isaías acerca de este Cristo en Isaías 28. Si ya en los tiempos de Isaías está dando la esperanza para la salvación, quiere decir que el Señor ya tenía en mente, Dios ya tenía en mente el plan para salvar a la gente, con lo cual la seguridad de la salvación
pues en este caso lo vemos doblemente afirmada, ¿no? Está escrito y ya está dicho en los tiempos de Isaías. Así que cuando hablamos de que Cristo es nuestra fuente de crecimiento y tenemos esos privilegios espirituales cuando crecemos, el primero de ellos es la seguridad de la salvación. Hermanos, cuando hemos creído, somos salvos. Y nuestra responsabilidad es conocer más a Cristo. Ya no necesito ser salvo nuevamente. Ya he sido salvo. Ya tengo esa seguridad. Pero entonces lo que necesito es conocerlo para crecer más. En segundo lugar, cuando estamos creciendo, el segundo privilegio que hace énfasis Pedro es el afecto por la obra hecha por Cristo. Verso 7. Este precioso valor es pues para ustedes, los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Me gustó más el énfasis al traducirlo del griego, me gustó más la palabra. Es un sinónimo. Pero cuando lo encontré en otra versión, en otra traducción, la SRV es una Reina Valera, pero anterior incluso a la 1909, y utiliza la misma palabra que utilicé yo. Entonces, el honor es para vosotros los que creéis. Comienza diciendo y comienza afirmándonos que el honor es para nosotros. El privilegio es para nosotros los que creemos. Dice, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los que edifican, los edificadores, esta fue hecha con el propósito de ser la piedra principal. Los incrédulos van a rechazar a Cristo. Pero para nosotros, los hijos de Dios, debería de ser un honor ser cristianos y tener afecto por la obra que Cristo ha hecho en la cruz. Miren, hermanos, me duele, hay una expresión en español, no sé si aquí se utiliza, me repatea el estómago. Ver a cristianos, y muchas veces también verme a mí mismo, viviendo vidas como si desconociéramos completamente la obra de Cristo. Y está diciendo aquí, Pedro está diciendo, con el texto corresponde al Salmo 118, 22, y esa sí es una traducción literal, lo llevaron literalmente. Salmo 118, 22. Lo que está diciendo aquí acerca de los incrédulos es que la piedra que ellos desecharon, los incrédulos desecharon, esos incrédulos, es la piedra angular. En eso se ha convertido, en el fundamento. El fundamento es Cristo. Y hermanos, parece que a veces vivimos como si fuéramos incrédulos. No hacemos honor a esa piedra angular. No tenemos afecto, no tenemos empatía, cariño, no vivimos según la obra que Cristo hizo en la cruz. Obviamente, si no tenemos empatía, si no tenemos afecto, si no lo consideramos un honor, el problema que surge es que entonces nos convertimos en cristianos de vitrina. Nos quedamos solo con la salvación. Todo el proceso de crecer, y como estamos estudiando y como estamos viendo a través de Pedro, que Cristo es nuestra fuente de crecimiento. Si yo no me empapo, si yo no tengo afecto por la obra de Cristo, hermanos, no hay crecimiento. Si no hay santidad en mi vida, no hay crecimiento. Hermanos, cuando yo hago algo, no lo hago pensando en si me van a castigar o no. Lo hago
porque quiero agradar a Dios. Miren, nos cuesta mucho a Cristina y a mí hacerles entender a nuestros hijos que mentir es malo, que mentirnos a nosotros es malo, pero que mentirle a Dios es peor todavía, y que sus vidas deberían de buscar agradar a Dios y que por lo tanto no deberían de mentir. Hermanos, nos pasa muchas veces a nosotros. Nuestras vidas no muestran el valor hacia la obra de Cristo. Hermanos, les voy a poner algunos ejemplos más. Pago a la DIAN los impuestos que me corresponden, no porque me vayan a multar, sino porque el Señor me llama a respetar a las autoridades. Es que son unos ladrones los de la DIAN. Bueno, les voy a invitar a que vayan a México y van a ver que son peores todavía. Allá sí que sangran y con ganas. Veo que la DIAN todavía es un poco más justa. Pero no, es que ellos nos roban y no sé qué y lo otro. Pues hermanos, o sea, no, el punto no es lo que ellos hagan. Ellos van a dar cuenta frente a Dios de lo que están haciendo. Pero tú y yo vamos a dar cuenta de cómo estamos viviendo. Si estamos viviendo el pago de impuestos como verdaderos hijos de Dios. Dando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, jóvenes, sus relaciones de noviazgo. Miren, tener relaciones en el noviazgo, tener relaciones sexuales en el noviazgo es muy fácil. Y que los hermanos no se enteren también es muy fácil. Pero el punto no es que se enteren o no y me pongan en disciplina o me vayan a castigar. Ese no es el punto. El punto es, ¿quieren agradar a Dios con sus vidas? ¿Tienen afecto por la obra hecha por Cristo en la cruz? Sí, pues entonces, cuiden su noviazgo. Por cierto, los noviazgos son para casarse, no para tener un noviazgo interminable desde los 15 años hasta los 25. Es decir, el noviazgo es el año previo al matrimonio. No son 10 años de noviazgo. Porque en 10 años es muy fácil pecar. Hermanos, con el matrimonio igual. Yo puedo mentir tranquilamente a mi esposa. Y puedo mentir incluso sin que ella lo descubra. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo estoy viviendo mi matrimonio? ¿Estoy viviendo un matrimonio que busca agradar a Dios por su obra hecha en la cruz? Entonces me ciño a lo que la Biblia dice. Con la que me caso es hasta que la muerte me separe. Hermano, es que me he separado, sí, pero es que la Biblia te dice cómo tienes que agradar a Dios. La Biblia dice que si buscas agradar a Dios, tienes que seguir las reglas que Él ha puesto. Porque buscas agradar a Dios, buscas honrar a eso. En la enseñanza a nuestros hijos, en honrar a los abuelos, a los padres, cuidarlos. Hermanos, Pedro está siendo muy claro. Y el afecto por la obra hecha por Cristo es algo que nos debe dirigir y nos ayuda a crecer. Porque cuando tenemos afecto, damos honor a lo que la palabra de Dios dice. Y por último, en el verso 8, nos da el tercer privilegio. Y el tercer privilegio dice así, y continúa con la idea, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Miren, uno de los privilegios es que vamos a tener rechazo por parte de los incrédulos. ¿Quieren saber si están creciendo? ¿Quieren saber si realmente Cristo es su fuente de crecimiento? Empiecen a preguntarse cómo les ven los incrédulos. Pedro define a Cristo como piedra de tropiezo y roca de escándalo.
Él utiliza el término escándalo porque en griego viene de allá, pero realmente el énfasis no es tanto en el escándalo, sino es una roca que hace caer. Es decir, para los no cristianos, Cristo es piedra de tropiezo, es decir, muestra el pecado que hay en sus vidas y lo rechazan. Ellos no entienden la obra de Cristo. Miren, si los no cristianos rechazan a Cristo porque no entienden la obra de Cristo en la cruz, si realmente yo soy un cristiano que está creciendo y que está pareciéndose más y más a Cristo, me resultaría muy extraño que los incrédulos estuvieran cómodos con nosotros. Si están cómodos con usted y conmigo, tenemos que preguntarnos cómo estamos viviendo el cristianismo. ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo? El Evangelio es piedra de tropiezo para el incrédulo. Así que yo, si soy un cristiano que honra, que vive, que está creciendo a través de Cristo, yo debería de ser también esa piedra de tropiezo. Por cierto, ese texto se encuentra en Isaías 8:14. Pero lo interesante también es que estas personas ya habían sido predestinadas para rechazarlos. Es decir, hay personas que nunca van a ser salvas. Nunca van a ser salvas, no porque no hayan tenido la oportunidad, sencillamente porque en su corazón solo hay rechazo del Evangelio. Así que, hermanos, el mensaje de Pedro es claro. Cristo es nuestra fuente de crecimiento. En primer lugar, porque Cristo es lo más valioso. En segundo lugar, porque debemos de imitar a Cristo. Y en tercer lugar, porque esto nos da privilegios espirituales. Tenemos la seguridad en la salvación. Debemos de tener afecto por la obra hecha por Cristo en la cruz. Y también el tercer privilegio, aunque suene extraño, debemos de tener rechazo por parte de los incrédulos. Así que volviendo a la historia del comienzo, ser cristiano no es una cuestión de normas. No es una cuestión de un checklist, una lista, donde dices mentiras, no dices mentiras, ya dejé de decir mentiras, no. Ser un cristiano que está creciendo es porque tenemos una intimidad con el Señor. Cuando esa intimidad se produce, entonces nuestras vidas comienzan a mostrar el carácter de Cristo. Hermanos, tenemos que conocer a Cristo. No, insisto, no es una lista, es conocer a Cristo. Cuando Cristo nos transforme, entonces nuestras vidas también mostrarán esa transformación. Ya no tendré que cuestionarme si pago a la DIAN o no. Ya no tendré que cuestionarme a ver si me van a encontrar porque he tenido relaciones fuera del matrimonio durante el noviazgo. Ya no voy a tener que preguntarme a ver si voy a mentir o no voy a mentir. No. ¿Por qué? Porque vamos a querer agradar a Dios, porque Él nos llena, porque queremos ser imitadores de Él. Así que Dios nos ha regalado un nuevo año 2021. Es momento de realmente vivir con convicción lo que creemos. Y como también hablábamos y nos enseñaba Pedro al principio, no solamente es una cuestión personal, sino también es una cuestión de iglesia. Somos piedras vivas y nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos estar juntos, necesitamos conocernos, necesitamos edificarnos mutuamente. Yo necesito de ustedes y ustedes necesitan de mí. Todos nos necesitamos para parecernos cada día más a Cristo. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Ayúdanos a ser piedras vivas. Ayúdanos, Señor, a crecer. Y, Señor, entender
que el crecimiento espiritual viene por ti. Ayúdanos, Señor, a conocerte mejor y a que tú nos transformes nuestra vida. Gracias, Señor, por ser hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.